En este apasionante documental vamos a hacer un recorrido por la vida y por el pensamiento filosófico de uno de los filósofos más grandes de todos los tiempos, Sócrates. Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la historia occidental, nació en Atenas, alrededor del año 470 a.C., en un momento en que la ciudad griega alcanzaba su apogeo en términos de poder político, cultural y militar. Su vida y su carácter se han convertido en leyenda, y aunque nunca escribió una sola palabra, sus enseñanzas y su impacto ha trascendido los milenios gracias a sus diálogos transmitidos a través de sus discípulos, especialmente Platón y Jenofonte. Sócrates nació en una familia modesta. Su padre, Sofronisco, era cantero o escultor y su madre, Fenáreta, ejercía como partera. De su padre se cree que heredó las habilidades físicas que lo acompañarían toda su vida, y su madre, en cambio, parece haber influido en su forma de ver la vida como un proceso del parir del conocimiento, una metáfora que utilizó en su método de enseñanza. Sócrates, que a lo largo de su vida mostró poco interés en la acumulación de riqueza o en el estatus social, permaneció fiel a sus raíces y siempre se mostró orgulloso de su origen humilde. De joven, Sócrates recibió una educación básica en gimnasia, música y gramática. Sus primeras influencias intelectuales provendrían más tarde de los sofistas, los nuevos pensadores y oradores de su época, y también de los filósofos naturalistas. A pesar de su posterior enfrentamiento con los sofistas, estos primeros contactos con el debate y la dialéctica le ofrecieron las bases para su propio estilo de enseñanza. La juventud de Sócrates se caracteriza por una combinación de disciplina física y curiosidad intelectual. Aunque no existen muchos detalles sobre su adolescencia, se sabe que fue soldado en varias campañas militares que Atenas emprendió durante su vida. Sócrates participó en la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y Esparta junto con sus respectivas alianzas, y peleó en algunas de las batallas más duras de la guerra. Durante este conflicto, Sócrates sirvió como hoplita, soldado de infantería, y sus campañas militares lo llevaron a ciudades como Potidea, donde luchó en el 432 a.C., Delio en el 424 y Anfípolis en el 422. Los relatos de Platón y Jenofonte destacan la valentía de Sócrates en el campo de batalla y su resistencia física y mental. En Potidea se menciona que salvó la vida de Alcibíades, su joven discípulo, futuro político y estratega ateniense. En Delio también se destaca su calma ante el peligro y su actitud serena, incluso durante las retiradas. A lo largo de estas campañas mostró una notable indiferencia hacia las condiciones extremas, soportando tanto el frío como el hambre sin quejas, lo cual reflejaba su filosofía del autocontrol y desapego de las comodidades materiales. Estas experiencias militares también lo pusieron en contacto con personas influyentes como Alcibíades y Critias, que más tarde jugarían papeles importantes en su vida y en la política ateniense. Sócrates se casó con Jantipa, una mujer que la tradición ha descrito como de carácter fuerte y temperamental. Se desconoce si esta descripción refleja realmente su personalidad o si fue el resultado de la necesidad de justificar la actitud excéntrica y despreocupada de Sócrates hacia la vida familiar y sus responsabilidades domésticas. Antipa y Sócrates tuvieron 3 hijos: Juan Procles, Sofronisco y Menéseno.
A pesar de su vida familiar, Sócrates continuó viviendo de manera austera y parece haber dedicado más tiempo a sus charlas en las plazas públicas que a su hogar. La austeridad de Sócrates y su indiferencia hacia la acumulación de riquezas fue motivo de conflicto con su esposa, que esperaba una mayor estabilidad financiera para su familia. Sin embargo, Sócrates defendía un estilo de vida sencillo, concentrado en la búsqueda de la verdad y el conocimiento, y alejada de sí cualquier interés en las preocupaciones materiales. En su rol de esposo y padre, fue sin duda una figura atípica para los estándares atenienses, y su actitud hacia la vida práctica y doméstica hizo que muchos lo consideraran excéntrico o incluso irresponsable. Sócrates es una figura inseparable del espacio público ateniense. Pasaba la mayor parte de su tiempo en el Ágora, la plaza central de Atenas, donde interactuaba con personas de todas las clases sociales, incluidos ciudadanos, extranjeros, jóvenes y representantes de la clase política. Su enfoque no era dar lecciones de forma estructurada, sino dialogar e interrogar a quienes encontrara, lo que despertaba en muchos tanto admiración como rechazo. Este comportamiento en el Ágora atrajo a un círculo de discípulos y jóvenes curiosos, quienes se sentían atraídos por su método provocativo y sus cuestionamientos sobre la moralidad, la justicia y la virtud. Entre sus seguidores se encontraban figuras que tendrían relevancia en la historia de Grecia, como Platón, Alcibíades y Critias. Sin embargo, también generaba desconfianza y resentimiento entre los ciudadanos que veían en él una figura desestabilizadora y disruptiva. Sócrates adoptó un estilo de vida modesto y despreocupado, vistiendo con sencillez y a menudo caminando descalzo. Su apariencia desaliñada contrastaba con la de los ciudadanos atenienses, que valoraban el cuidado personal y la elegancia. Este aspecto de su personalidad reforzaba su carácter provocador y lo hacía una figura llamativa y en ocasiones burlada en la sociedad ateniense. A lo largo de su vida, generó tanto lealtad como rechazo. Su método dialéctico, que consistía en cuestionar profundamente las creencias de las personas, revelaba a menudo la ignorancia o la incoherencia de quienes se consideraban sabios. Esto le granjeó numerosos enemigos, especialmente entre los políticos y los sofistas, que veían en él una amenaza a su prestigio y a su poder. Sócrates no cobraba por sus enseñanzas, a diferencia de los sofistas, y su actitud ante el conocimiento era opuesta a la de estos, que ofrecían sus habilidades retóricas para defender cualquier causa a cambio de una compensación económica. Una de sus enemistades más notables fue con Anito, un influyente político ateniense que desempeñó un papel en el proceso judicial contra Sócrates. Además, su relación con Alcibíades y Critias, ambas figuras controvertidas en la política ateniense, generó una sospecha pública en su contra. Critias, uno de los antiguos discípulos, llegó a ser líder de los 30 tiranos, un régimen oligárquico que gobernó Atenas con brutalidad tras la derrota de la ciudad en la guerra del Peloponeso. Aunque Sócrates no tuvo ninguna conexión directa con el gobierno de los 30 tiranos, su relación con Critias sirvió para alimentar las sospechas y el resentimiento en su contra. De Sócrates se dijo que era el hombre más sabio del mundo. Esta historia tiene sus raíces en la relación del filósofo con el oráculo de Delfos, una de las instituciones religiosas más respetadas de la antigua Grecia. La historia se cuenta en la Apología de Sócrates, escrita por Platón, en la cual Sócrates, defendiendo su vida y sus acciones en su juicio, relata cómo llegó a ser conocido como el hombre más sabio. Según el relato, un amigo cercano de Sócrates, llamado Querofonte, visitó el oráculo de Delfos.
Este oráculo, dedicado a Apolo, era famoso por sus respuestas enigmáticas que podían interpretarse de muchas maneras, y era consultado por griegos de todos los niveles sociales para recibir orientaciones en decisiones importantes. Querofonte, admirando la actitud y el carácter de Sócrates, decidió preguntarle al oráculo si había alguien más sabio que él en toda Grecia. Sorprendentemente, el oráculo respondió que nadie es más sabio que Sócrates. Cuando Querofonte compartió esta revelación con Sócrates, éste quedó perplejo y desconcertado. Sócrates, que siempre había sostenido que la base de su sabiduría era el reconocimiento de su propia ignorancia, no se consideraba una persona especialmente sabia. En su opinión, él no poseía conocimientos profundos o habilidades extraordinarias en ninguna disciplina. La declaración del oráculo lo perturbó profundamente, ya que no lograba comprender cómo él, que no se creía sabio, podía ser considerado el más sabio de todos los hombres. Para entender mejor el mensaje del oráculo y comprobar su veracidad, Sócrates decidió emprender una misión. Se propuso visitar a las personas que, según la sociedad ateniense, eran consideradas sabias en diferentes campos, con la intención de examinar si estas personas poseían realmente un conocimiento superior al suyo. Creía que si encontraba a alguien que realmente fuera más sabio, entonces el oráculo estaría equivocado y su afirmación podría ser refutada. Sócrates comenzó su búsqueda entre los políticos, quienes en su época eran vistos como los líderes y guías de la sociedad. Atenas estaba llena de figuras políticas influyentes y oradores que disfrutaban de gran prestigio y respeto. Sin embargo, tras conversar con varios de ellos, Sócrates se dio cuenta de que aunque estos políticos tenían un gran dominio de la retórica y poseían poder e influencia, carecían de una verdadera comprensión sobre la naturaleza de la justicia, la virtud o el bien. Sócrates se sorprendió al descubrir que estos hombres, que se presentaban como sabios y conocedores, en realidad sabían mucho menos de lo que decían y no eran conscientes de su propia ignorancia. En sus diálogos, Sócrates buscaba hacer preguntas que exponían las contradicciones e inconsistencias en los argumentos de sus interlocutores, y pronto se dio cuenta de que estos políticos no solo desconocían muchos de los temas de los que hablaban, sino que además no estaban dispuestos a reconocer sus propios límites. Así, aunque sus palabras sonaban convincentes y atractivas, su conocimiento era superficial y su sabiduría ilusoria. Sócrates continuó su misión, esta vez dirigiéndose a los poetas y artistas, quienes eran considerados sabios en cuanto a la creación de belleza y en la expresión de la verdad a través del arte. Los poetas, en particular, eran altamente respetados, ya que su habilidad para inspirar emociones profundas y transmitir ideas a través de la poesía era vista como un don divino. Sócrates conversó con ellos y les preguntó sobre el contenido y significado de sus obras, con la esperanza de que tuvieran una comprensión profunda de los temas que trataban en sus poemas. Sin embargo, Sócrates se sorprendió al descubrir que los poetas y artistas eran incapaces de explicar o de interpretar sus propias creaciones. Según sus observaciones, estas personas componían sus obras más por intuición o inspiración divina que por un conocimiento profundo o racional. Al igual que los políticos, los poetas creían tener una sabiduría superior, pero en realidad desconocían los fundamentos de su propio arte. Sócrates concluyó que los poetas creaban belleza, pero no comprendían realmente su significado. Así, él entendió que la inspiración artística no era una prueba de verdadera sabiduría. Finalmente, dirigió sus investigaciones hacia los artesanos, personas con habilidades técnicas y conocimientos prácticos específicos. Los artesanos, a diferencia de los políticos y poetas, poseían un dominio real en sus respectivas áreas, ya que comprendían cómo construir cosas,
como edificios, muebles, armas y otros objetos necesarios para la vida cotidiana. Sócrates encontró que estos individuos, en efecto, poseían conocimientos valiosos sobre sus oficios y respetó su habilidad y destreza. Sin embargo, también observó que, al igual que los otros, los artesanos tendían a sobrevalorar su propio conocimiento y a pensar que su habilidad en un área específica les otorgaba sabiduría en otros aspectos de la vida. Con frecuencia creían entender temas filosóficos y éticos que iban más allá de su competencia, lo que generaba una falsa seguridad en ellos mismos y los hacía propensos a tomar decisiones equivocadas en asuntos más generales. Al concluir su investigación, Sócrates se dio cuenta de que el oráculo no se refería a una sabiduría absoluta cuando afirmaba que él era el hombre más sabio, sino a una sabiduría relativa basada en el reconocimiento de la ignorancia propia. Sócrates comprendió que su sabiduría radicaba en la conciencia de sus limitaciones y en su disposición a cuestionar todo conocimiento, en lugar de creer ciegamente en su propia perspicacia o habilidades. A diferencia de otros, él sabía que no sabía, y esta humildad intelectual lo hacía, paradójicamente, más sabio que aquellos que afirmaban tener todas las respuestas. Sócrates entendió entonces que el mensaje del oráculo de Delfos debía interpretarse como una exhortación a toda la humanidad. El primer paso hacia el conocimiento verdadero es reconocer la propia ignorancia y estar dispuesto a aprender de manera continua. Desde ese momento, Sócrates asumió la misión de desafiar a los atenienses a cuestionar sus propias creencias y a buscar la verdad mediante la reflexión y el diálogo. Él se veía a sí mismo como un tábano que picaba a Atenas para despertar a sus ciudadanos de la complacencia y la ignorancia. La anécdota del oráculo de Delfos sigue siendo una lección profunda sobre la naturaleza del conocimiento y de la humildad intelectual. Sócrates demostró que la verdadera sabiduría no reside en acumular conocimientos o en tener respuestas para todo, sino en ser conscientes de las propias limitaciones y en estar dispuesto a cuestionar y aprender continuamente. En el año 399 a.C., Sócrates fue llevado a juicio bajo la acusación de corromper a la juventud y de negar a los dioses de la ciudad. Estas acusaciones reflejaban la desconfianza hacia su influencia sobre los jóvenes y su rechazo a la religión oficial. Atenas, que había atravesado un periodo de inestabilidad política y moral tras la guerra del Peloponeso, buscaba culpables por la pérdida de sus valores tradicionales, y Sócrates, con su estilo cuestionador y sus asociaciones políticas controvertidas, se convirtió en un blanco ideal perfecto. El juicio de Sócrates fue un evento trascendental en la Atenas de su tiempo. Platón, quien registró el proceso en su obra Apología, describe a Sócrates defendiendo su vida y sus acciones ante un jurado popular de 500 ciudadanos. En su defensa, Sócrates argumentó que no se consideraba un sabio y que su único interés era la búsqueda de la verdad y el cuestionamiento de la ignorancia. Rechazó las acusaciones, sosteniendo que nunca había cobrado por enseñar, ni había intentado corromper a nadie y que simplemente se consideraba un servicio para la ciudad. Sócrates también cuestionó la legitimidad de la acusación de impiedad, afirmando que no negaba a los dioses, sino que simplemente practicaba un examen de los valores y las creencias. Sin embargo, su estilo desafiante y su rechazo a suplicar por su vida no favorecieron su causa. Finalmente, el jurado lo declaró culpable y en lugar de proponer una pena que pudiera mitigar su castigo, Sócrates sugirió irónicamente que se le otorgara un salario vitalicio por sus servicios a la ciudad. Esta actitud solo incrementó la hostilidad del jurado, que lo condenó a muerte bebiendo cicuta. Tras su condena,
Sócrates fue encarcelado y aunque sus seguidores le propusieron ayudarlo a escapar, él rechazó cualquier intento de eludir su sentencia. Sócrates argumentó que como ciudadano ateniense debía acatar las leyes de la ciudad, incluso si creía que su condena era injusta. Este respeto por las leyes y su negativa a escapar reafirmaban su compromiso con la justicia y su creencia en el deber cívico, características que marcaron toda su vida. Durante su tiempo en prisión, Sócrates recibió visitas de sus discípulos, incluyendo a Platón, quien describió sus últimos días en el diálogo Fedón. Sócrates permaneció sereno y filosófico hasta el final, discutiendo sobre la inmortalidad del alma y el destino del ser humano. Su muerte, por envenenamiento con cicuta, fue un evento conmovedor que impactó profundamente a sus seguidores y a la ciudad de Atenas. Según el relato de Platón, Sócrates bebió la cicuta con calma, rodeado de sus discípulos, y continuó dialogando hasta que sus fuerzas lo abandonaron. Su muerte se convirtió en un símbolo de la integridad y la valentía filosófica, y sus discípulos se comprometieron a preservar y difundir sus enseñanzas. Esta decisión resultó en un legado intelectual que se transmitiría a través de los siglos y que sentaría las bases de la filosofía occidental. La vida de Sócrates es una historia de dedicación absoluta a la búsqueda de la verdad y a la autenticidad de vivir conforme a sus propios principios, más allá de las normas sociales y las expectativas de la época. Su constante cuestionamiento de las creencias establecidas y su rechazo a aceptar dogmas sin un análisis profundo lo convirtieron en una figura única en la Atenas de su tiempo. Aunque vivió en la pobreza y nunca buscó poder o reconocimiento, su influencia perdura hasta hoy. La vida de Sócrates, marcada también por su valentía en la guerra, su independencia intelectual, su austeridad y su muerte trágica, es un ejemplo de cómo el compromiso con la verdad y la justicia puede tener un impacto duradero en la historia de la humanidad. Una vez trazado, grosso modo, su biografía, vamos a entrar en su filosofía. La filosofía de Sócrates representa una revolución en el pensamiento griego y marca un cambio de paradigma en la historia de la filosofía occidental. Sócrates no dejó obras escritas, por lo que su pensamiento nos ha llegado a través de los relatos de sus discípulos, en especial, como dijimos, Platón y Jenofonte, así como en referencia de otros autores de su época, como el literato Aristófanes. Sócrates se concentró en temas éticos y en la reflexión sobre el conocimiento y la virtud, y es conocido sobre todo por su método dialéctico, también llamado método socrático, que consistía en cuestionar de manera sistemática a sus interlocutores para llevarlos al descubrimiento de sus propias contradicciones y así acercarse a la verdad. Una de las frases más célebres atribuidas a Sócrates es el «solo sé que no sé nada». Este enunciado, que puede parecer paradójico, resume una parte esencial de su filosofía, la conciencia de la propia ignorancia. Sócrates creía que el primer paso para adquirir conocimiento verdadero era reconocer los propios límites y la propia ignorancia. En su opinión, la mayoría de las personas vivían en un estado de falsa sabiduría, creyendo que sabían cosas que en realidad desconocían profundamente. Para Sócrates, esta falsa sabiduría era un obstáculo para la búsqueda del conocimiento genuino. Este reconocimiento de la ignorancia era, para el filósofo, una virtud en sí misma, porque permitía mantener una actitud de apertura y de constante cuestionamiento. En lugar de aferrarse a creencias dogmáticas, Sócrates proponía una filosofía que se basaba en la interrogación constante.
A través de preguntas incisivas y aparentemente simples, buscaba desmantelar las certezas de sus interlocutores, revelándoles que muchas de sus creencias estaban basadas en prejuicios o en ideas no fundamentadas. La afirmación de solo sé que no sé nada puede entenderse también como una crítica a la sociedad ateniense, donde abundaban los sofistas y los oradores que se presentaban como poseedores de conocimientos y habilidades superiores, a menudo a cambio de dinero. Sócrates se diferenciaba de ellos al no reclamar sabiduría alguna y al renunciar a enseñar de manera tradicional. En lugar de impartir conocimiento, prefería el rol de un guía que ayudaba a los demás a descubrir sus propias ideas y a cuestionar sus creencias. El método socrático es una de las contribuciones más duraderas de Sócrates a la filosofía. Este método, también conocido como mayéutica, consiste en un diálogo entre el maestro y el interlocutor, en el que el maestro hace preguntas para ayudar al interlocutor a alcanzar la verdad por sí mismo. La mayéutica refleja la influencia que tuvo la profesión de su madre, quien era partera en el método filosófico. Así como una partera ayuda a dar a luz, Sócrates consideraba que su papel era ayudar a las personas a dar a luz sus propias ideas. El método socrático se desarrolla en dos fases principales. La primera fase es la ironía. Consistía en un cuestionamiento irónico. Sócrates hacía preguntas aparentemente inocentes, alentando a su interlocutor a exponer sus ideas y opiniones. A menudo, sus preguntas parecían indicar que Sócrates desconocía la respuesta o que era ingenuo respecto al tema en cuestión. Sin embargo, esta aparente ignorancia era una estrategia, ya que su verdadera intención era hacer que el interlocutor se expresara libremente y revelara sus propias contradicciones. La segunda parte, la mayéutica, servía para que Sócrates comenzara a cuestionar con más profundidad las respuestas de su interlocutor, revelando las inconsistencias o la falta de fundamento en sus argumentos. A través de preguntas sucesivas, Sócrates guiaba al interlocutor a una crisis de conciencia en la que se daba cuenta de su propia ignorancia o de la necesidad de replantear sus creencias. Este proceso no tenía como objetivo destruir el conocimiento del interlocutor, sino ayudarlo a descubrir por sí mismo una comprensión más profunda y verdadera. El método socrático tenía un carácter pedagógico y dialéctico, que buscaba el autoconocimiento y la reflexión crítica en lugar de la transmisión de conocimiento. Sócrates no ofrecía respuestas definitivas, sino que instaba a sus interlocutores a seguir cuestionando, incluso cuando parecía que ya habían llegado a una respuesta. La mayéutica es un método que se enfoca en el proceso de aprendizaje más que en el conocimiento en sí, y ha sido adoptado en la enseñanza filosófica y en la educación hasta la propia actualidad. Para Sócrates, la virtud era el objeto último de la vida humana y estaba intrínsecamente relacionada con el conocimiento. En su filosofía, la virtud no era simplemente una serie de acciones moralmente correctas, sino una forma de ser que implicaba el conocimiento de uno mismo y de los demás. Sócrates consideraba que el conocimiento y la virtud eran inseparables y que la ignorancia era la causa de todos los males. Esto significaba que en su visión nadie actúa mal de forma intencionada, sino que el mal se debe a la falta de conocimiento. Sócrates defendía que la virtud era una ciencia y que quien realmente conociera el bien actuaría conforme a él. Esto implica que la ética no dependía de las convenciones sociales ni de las normas establecidas, sino del conocimiento verdadero. Según este filósofo, la verdadera sabiduría
consistía en saber qué es lo mejor para el alma y actuar en consecuencia. Para alcanzar este estado de virtud era necesario un conocimiento introspectivo, es decir, un conocimiento de sí mismo que permitiera a la persona actuar de acuerdo con sus valores y principios. Este concepto de virtud como conocimiento tenía importantes implicaciones en la ética socrática. Para él, el objetivo de la vida era alcanzar el bien, que identificaba con la justicia, la sabiduría y el autocontrol. La virtud se manifestaba en el autoconocimiento y en el dominio de las propias pasiones y deseos. La idea de que el conocimiento es la base de la virtud subraya la importancia que Sócrates daba al saber como condición para la acción moral, una idea que más tarde influiría profundamente en el pensamiento de Platón y Aristóteles. En su filosofía, la búsqueda de la virtud y el conocimiento están vinculadas a la felicidad. Sócrates sostenía que el objetivo último de la vida es la eudaimonía, que puede traducirse como felicidad o florecimiento. La felicidad, en su visión, no consiste en el placer o en el éxito material, sino en una vida de virtud. Para Sócrates, la verdadera felicidad solo podía alcanzarse a través de una vida dedicada al conocimiento y a la autocomprensión. Esta concepción de la felicidad como una consecuencia de la virtud se diferenciaba de las concepciones hedonistas que consideraban el placer como el bien supremo. Sócrates rechazaba la idea de que el placer fuera el fin último de la vida humana, argumentando que el placer era efímero e inestable. En cambio, defendía que la felicidad derivada de la virtud era duradera y proporcionaba una satisfacción profunda. Al centrarse en la virtud, Sócrates proponía un modelo de vida en el que el éxito no se medía en términos materiales, sino en la coherencia entre las acciones y los valores del individuo. Sócrates veía la vida moral como una forma de alcanzar el verdadero bienestar, que estaba en armonía con la naturaleza humana. En su perspectiva, vivir en virtud y de acuerdo con la razón permitía al individuo ser coherente consigo mismo y con el bien común. Esta visión ética de la felicidad tuvo una influencia duradera en la filosofía posterior y estableció las bases de una ética centrada en el carácter y en la búsqueda de la excelencia humana. Sócrates también tenía una profunda preocupación por la justicia y por el papel del ciudadano en la polis. Para él, la justicia era una virtud central que no solo afectaba al individuo, sino también a la comunidad en su conjunto. Consideraba que el bien común era esencial para el bienestar de todos los ciudadanos y que cada individuo tenía la responsabilidad de contribuir a la armonía de la sociedad. Sin embargo, su concepción de la justicia no se basaba en las leyes impuestas por el Estado, sino en una justicia más profunda que estaba alineada con el conocimiento y la virtud. Sócrates creía que un ciudadano virtuoso no debía obedecer ciegamente las leyes, sino cuestionarlas y evaluar si estaban en consonancia con el bien. Este compromiso cívico no significaba rebelión, sino una crítica constructiva que promoviera la mejora de la sociedad. En su juicio, Sócrates defendió que su rol como filósofo era servir a Atenas como un tábano que despertaba a la ciudad de su complacencia. Su crítica a la sociedad ateniense no era destructiva, sino que pretendía incitar a los ciudadanos a reflexionar y actuar con justicia. La justicia, en la visión de Sócrates, era una virtud que debe ser buscada y cultivada a nivel individual y colectivo. La injusticia y la ignorancia eran los mayores enemigos de una sociedad próspera, y la filosofía tenía el papel de iluminar el camino hacia una vida en armonía con la virtud. Defendía que sólo aquellos que actuaban con conocimiento y justicia podían contribuir realmente al bien de la comunidad y rechazaba la idea de que el poder político o la influencia social fueran indicadores de virtud o de justicia.
La filosofía socrática no era un sistema teórico, sino una forma de vida. Sócrates vivió de acuerdo con sus principios y defendió la integridad personal y el compromiso con la verdad hasta el final de su vida. Su famoso lema «Conócete a ti mismo» refleja su creencia en que el autoconocimiento es la base de la vida filosófica y de la virtud. Veía la filosofía no solo como una actividad intelectual, sino como un ejercicio de transformación personal que exigía coherencia entre las palabras y las acciones. Sócrates renunció a las comodidades materiales y dedicó su vida a la búsqueda de la verdad y a la enseñanza. Rechazó cobrar por sus lecciones y vivió en la pobreza, prefiriendo la autenticidad y la honestidad en lugar de los beneficios materiales. Su vida austera y su disposición a cuestionar a quienes detentaban el poder lo convirtieron en una figura respetada y temida a la vez. En su juicio, cuando fue condenado a muerte, defendió sus convicciones con valentía, mostrando que para él la filosofía era más importante que la vida. El compromiso con la filosofía implicaba la disposición a enfrentarse a la incomprensión y al rechazo. Su vida y su muerte fueron una lección sobre la importancia de la integridad y de la fidelidad a los propios principios. Sócrates consideraba que una vida sin examen no merecía ser vivida y su legado sigue siendo una invitación a la introspección y a la búsqueda del conocimiento. La filosofía de Sócrates transformó el pensamiento griego para siempre y sentó las bases para la ética, la epistemología y la lógica en la filosofía occidental. Su enfoque en el conocimiento, la virtud, la justicia y la autocomprensión continúa siendo relevante y su método dialéctico sigue siendo una herramienta fundamental en la educación filosófica.